Hola amigos, estamos para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 11. Gracias por estar acompañándome y vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque al abrir tu palabra siempre encontramos consejos sabios. Por eso queremos pedirte que bendigas este espacio. En el nombre de Jesús, amén. La lección de escuela sabática de esta semana lleva por título Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Y el versículo clave se encuentra en el capítulo 10, versículo 15, donde leemos: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Notable pensar que Dios eligió a un pueblo para guiarlo, para conducirlo. Y esto es algo que no tenemos que olvidar. Dios nos ha elegido para que nosotros seamos parte de su pueblo. ¿Te ha pasado alguna vez usar alguna frase como la siguiente? Como decía mi abuelo o como decía mi abuelita. Y allí viene la frase. Lo cierto es que hay declaraciones que van acompañando a la familia en la medida que los años van pasando. Y en el caso de la Biblia, los autores que van surgiendo siempre tienen presente a los autores anteriores. Por eso es que los autores posteriores al libro de Deuteronomio siempre lo citan y lo tienen como un pasaje muy importante. Y eso es lo que vamos a ver en este repaso de la lección. Deuteronomio presenta textos que son valiosísimos y por eso a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se lo cita. Ahora, ¿qué partes usaron y qué cuestiones plantearon que aún tienen relevancia para nosotros en nuestros días? Vamos a ver algunos ejemplos. Primer caso, el rey Josías y también Nehemías de alguna manera plantean cosas en común. Hay aspectos esenciales. Uno de ellos es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios causa un efecto en nuestras vidas. La importancia de ir a la palabra de Dios es algo que se plantea en las citas que hacen Nehemías y el segundo libro de Reyes, más precisamente con la experiencia del rey Josías. Pero también estos pasajes nos presentan la importancia de reconocer nuestra condición y de humillarnos delante del Señor y estar dispuestos a cambiar nuestras vidas. Esto es algo que aparece también en los otros profetas que citan a Deuteronomio. En el caso del rey Josías, el rey Josías de niño comenzó a gobernar a Judá, pero ocurrió algo muy importante cuando él había tomado la decisión de reparar el templo, de reacondicionar el templo para que el culto al Dios verdadero pudiese practicarse. Pero en este trabajo de reparación del templo, allí Hilcías halló el libro de la ley y le comentó a Safán. Y Safán, también entusiasmado por el libro de la ley, dice la palabra que lo leyó. Dice así, segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Qué importante, no solo encontraron el libro, sino que lo leyeron. Y especialmente Safán lee el libro, él primero lee y luego se va a dirigir al rey. Y el versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley,
rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote, Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es decir, la lectura de la palabra de Dios produjo un efecto impresionante en el rey Josías, y él ahora buscó hacer una reforma, pero también reconoció su situación y reconoció la situación del pueblo. En el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, versículo 3, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Notable, notable. Lo que aquí vemos es que el rey fue impactado por las palabras de este libro. Y este libro evidentemente era el libro de Deuteronomio, que por alguna razón este rollo estaba separado del resto. Y ahora cuando Safán y Josías leen el libro, evidentemente las palabras del libro tocan el corazón y hay una transformación. El rey Josías hizo una gran reforma e instó al pueblo a volver a la presencia de Dios. Ahora, frente a esta experiencia y a esta cita que se hace en el segundo libro de Reyes, del libro de Deuteronomio, podemos preguntarnos nosotros: ¿qué estamos necesitando cambiar, purificar, purgar de nuestras vidas? Personalmente y como iglesia. Porque sin duda que el pueblo de Judá pensaba que era el pueblo de Dios y que estaba haciendo las cosas bien, pero no lo estaban haciendo. Y la palabra alumbró. ¿Qué necesitamos cambiar? Pensalo. Otro que citó el libro de Deuteronomio fue Nehemías. Y aquí podemos ver los efectos de la lectura del libro de la ley en medio del pueblo, por supuesto, en los líderes, pero también a todo el pueblo. Nehemías capítulo 9, versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esdras comenzó a leer la palabra de Dios delante de todo el pueblo y evidentemente llegó al libro de Deuteronomio y allí comenzó a reflexionar con el pueblo. Y el efecto de la lectura de Deuteronomio es que una cuarta parte del día dedican a leer el libro. ¡Wow! Una cuarta parte del día. Es decir, son varias horas que el pueblo está concentrado leyendo la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también dedicaron una otra cuarta parte del día para confesar sus pecados. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9:6. Esta declaración de Nehemías está tomando como base la declaración de Deuteronomio 10:4, donde se dice: aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por lo tanto, Nehemías también, junto con Esdras, hacen referencia al libro de Deuteronomio, y el gran efecto de la lectura de este libro es que el pueblo ahora se reúne
para confesar sus pecados. Y hay una renovación en el pueblo, un avivamiento precioso en medio del pueblo que se entusiasma para hacer la voluntad de Dios. Jeremías y Miqueas también hacen referencia a las palabras del libro de Deuteronomio. Y en este caso, lo que destacamos es que allí se enfatiza la necesidad de volver al Señor y de ser transformados. Presenta uno de los versículos que sin duda es de los más apreciados del libro de Jeremías justamente, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo cierto es que si uno lee estas palabras, piensa que son exclusivas de Jeremías, pero sin embargo estas palabras están basadas en el libro de Deuteronomio, porque Deuteronomio es el libro que habla acerca de la necesidad de buscar a Dios de todo corazón y de volverse a Él, y que Él no se va a esconder de su pueblo. Por lo tanto, Jeremías también cita el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Palabras que toma Jeremías ahora para amonestar al pueblo, para hacerlo reflexionar. Pero claro, estar con el Señor implica cambios radicales en la vida de uno. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 6, también haciendo referencia a Deuteronomio, él dice: y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Y Deuteronomio 27, 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Jeremías se hace eco de esta declaración de Deuteronomio y está manifestando que cuando uno se entrega de corazón al Señor, se produce un cambio radical en la vida de uno, de tal manera que se comienza a amar al semejante como a uno mismo, al extranjero, a la viuda, al necesitado, a todos. No hay acepción de personas. Este concepto es importante y se llega a esta práctica a través de la reflexión en la palabra de Dios. Miqueas también hace eco de las palabras de Deuteronomio, pero él lo hace destacando la demanda del Señor con su pueblo. Miqueas capítulo 6, versículo 2 dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. El Señor está como en una posición de demanda con el pueblo, porque el pueblo se apartó de sus principios y no cumplió el pacto. También el profeta Daniel cita a Deuteronomio. En el caso de Daniel se destaca el reconocimiento de la condición y hay un clamor por el perdón. El capítulo 9 de Daniel, versículo 11, dice: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y el versículo 13 agrega: y conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel reconoce la condición del pueblo y hace referencia a las palabras de Deuteronomio, a la ley, al libro de la ley. En el capítulo 4 de
Deuteronomio, versículo 27 en adelante, allí está la declaración del Señor diciendo que si el pueblo no obedece, Él los va a esparcir y el pueblo va a tener una consecuencia nefasta. Por lo tanto, Daniel implora el perdón, pide perdón por su pueblo, confiesa en nombre del pueblo y clama para que el Señor tenga misericordia. Y de hecho el Señor le respondió prontamente a Daniel porque Dios es un Dios misericordioso. Como conclusión de este repaso de la lección, podemos decir que necesitamos fervientemente ir al libro de la ley, ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y no solo eso, sino que podemos decir también que necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra condición de sabernos necesitados de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Y por supuesto, dejarnos conducir por el Señor, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que se produzca en nosotros la verdadera transformación. No dejes de ir a la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer su efecto en nuestra vida. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este libro de la Biblia maravilloso como Deuteronomio, por los demás libros también, por sus mensajes. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ir a tu palabra con un corazón sincero y humilde. Y ayúdanos también para estar dispuestos a ser transformados por ti. En tus manos de amor nos encomendamos, pidiéndote que bendigas a cada uno de los que participan de esta lección y tengas en cuenta sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por comunicarte, por tus mensajes, por tu apoyo. Nos encontramos en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática.